Volvimos entonces, ahora estamos juntos nuevamente. Extrañaba Cook. Estamos juntos nuevamente porque tenemos invitada, está con nosotros Mila Subrigen. ¿Cómo estás? Bien, gracias por invitarme. Muchas gracias por venir. Ella es ex militante de La Libertad Avanza. Ahora nos va a estar contando un poco cómo empezó, cuándo se fue también principalmente. Sí. Así que la primera pregunta era ¿cuándo arrancaste con ellos y qué función cumplías ahí? ¿O qué rol? Yo en realidad empecé mi actividad política a los 18 años cuando empieza el debate del aborto. Que nada, yo era una época muy feminista y yo no me sentía feminista, me sentí totalmente lo contrario. Ok. Ahí descubro que no era tan progresista y no estaba mucho en esa movida y empiezo a intentar armar una juventud de jóvenes que eran pro vida, que estaban Bien. en esa movida. ¿Tenía Ahí es nombre la donde- agrupación? Sí, Juventud Pro Vida, acá en Argentina y en otros países de Latinoamérica que también la expandí, digamos. Y esto en ese momento no estaba ligado a La Libertad Avanza todavía. No, era solamente por ese tema. Luego, en 2020, el aborto es ley. Y digo, bueno, o sea, hicimos un montón de marchas, hicimos un montón de movidas, o sea, y nada, no logramos lo que queríamos. Tenemos que meternos en política. Entonces, ahí fue cuando dijimos, bueno, armemos una agrupación con fines partidarios. No Ok. teníamos muy claro a qué espacio íbamos a ir. Sí, yo ya previamente había hecho un live con Milei. ¿Qué significa eso? Había hecho un live de Instagram. Ah, bien. Donde... Ah, O sea, ¿vos porque él era conociste a un Milei? economista famoso pro vida. Ah, lo conociste antes de que él tenga su boom. Claro, Bien. sí, habrá sido, sí, o estaba creciendo en ese momento ahí, viste, 2020, por esa época. La cosa es que en eso, nada, obviamente el frente con el que más teníamos afinidad cuando surge esto de que Milei se iba a presentar, que se hizo un Zoom con un montón de economistas y toda la cosa, era con ese frente porque, bueno, nada, era el espacio más pro vida en un momento que por ahí los partidos más tradicionales estaban muy en la cuestión progresista. Y bueno, ahí es donde tipo me acerco primero al presidente del Partido Libertario, que me deriva con Marra. Ahí es donde empecé a notar también una clara idea de que a pesar de que el movimiento, tanto liberal como conservador, por así decirlo, de jóvenes, que yo si bien era más del palo conservador, tenía encuentros o conexión con los liberales que se juntaban a tomar chocolatada y leer libros de Hayek. La cosa Es que hermoso nada. eso. Sí, no, era un movimiento muy genuino, muy de jóvenes que se reunían en plazas, que se autoconvocaban. ¿Esto en qué año más o menos? Eso fue entre 2017 a 2020. En ese momento 2021. no estaban, pues no seguían simplemente la línea de Milei, era como Claro, liberales ellos. eran liberales y habían no estaba- distintas ramas. ok. Tenías liberales clásicos, anarcocapitalistas, tenías liberales más progresistas, liberales más de derecha. Era toda una mezcla que se juntaban a debatir y que aparte nadie podía ponerle orden porque eran tan liberales que no querían que nadie les diga qué hacer. Espectacular. Todo lo contrario a lo que pasa Todo ahora. lo contrario a lo que pasa ahora, o sea, imagínate la desilusión, ¿no? Pero bueno, en ese momento ya me empecé a dar cuenta, sobre todo con ese primer encuentro con Marra, que bueno, que iban a querer correr bastante a la juventud esta, que era la que había empezado el fenómeno, digamos. ¿Y cómo te diste cuenta de eso? Y me di cuenta porque en un principio Marra no quería que esté en el frente. Después mirá. Yo le digo, mirá, o sea, todo bien, pero vos sos de la casta. Y sí. Yo le dije así, le dije, mirá, hay mucha gente a la que le vas a caer súper mal. Y fue candidato a senador con la Y no banda, sé, creo que todo. le entró algún miedo o algo que dijo, che, mejor la metemos a Mila, cosa que no se nos pudra con algún tema. Yo igual no fue mi idea decirle, che, si no me metes adentro del frente van a haber problemas, sino que simplemente creo que al explicarle, che, este es un frente de jóvenes, o sea, hay un montón de chicos que vienen haciendo el movimiento liberal, y vos venís de afuera, de hecho había sido Nada, que había sido candidato con que también fue candidato hace poco, un peronista, La Baña. Y yo le digo, mirá, o sea, vos venís totalmente, sos una cosa totalmente extraña en este movimiento. Una cosa extraña me encanta. O sea, siempre fue un movimiento con presencia en las redes, no vertical como es ahora, pero tenía mucha ¿Cómo presencia es en las redes. ¿Tienen equipos de redes? Y- ¿Sabés cómo funciona vos que estuviste ahí Ya dentro? voy para ese lado. Dale. Nada, y en ese momento él, o sea, le dio miedo básicamente eso. Le dio miedo el Twitter, le dio miedo a los chicos y dijo, bueno, dejemos que entre una agrupación. Y bueno, así después se fue dando todo, ¿viste? O sea, Milei ganó para diputado, después de la nada ya estábamos en una campaña presidencial.
al lado de un candidato a presidente. Yo tenía... Antes de preguntarte lo de la estrategia en redes, ¿en qué momento te vas vos? Yo me voy en febrero de 2023. No sé, hace tanto. poco. Sí. Y hace más de un año, pero estuve como un año en su campaña presidencial. ¿Y por qué te fuiste? Por muchas cosas, muchos motivos. O sea, empecé hablando de básicamente esto. Creo que lo que más me indignaba era el uso político de la juventud. Obviamente todos los manejos espurios del frente. O sea, era un frente que le estaba diciendo a la sociedad en medio de una crisis de representatividad, una crisis donde la gente dejó de creer en los partidos políticos que estaban, etcétera, que iba a ser distinto, que iba a ser algo nuevo, que iba a cambiar las cosas, y en realidad atrás estaba viendo manejos espurios de casta, 30 veces peores de lo que se vio siempre en un partido promedio. Por ¿Cómo eso era yo la digo... repartija de bancas? Porque había todo el chimento de que los diputados compraron sus bancas. Claro, yo fui una de las primeras que habló de eso. Y también no solo hablé de eso, hablé de el intercambio, o sea, el trato que había hacia las mujeres. O sea, era una cosa, viste, que vos tenías que ser más o menos escort para estar ahí en un lugar importante, ¿me ¿en serio? entendés? Sí, no, era una cosa... Y mirá que yo no era del palo feminista, pero realmente era una cuestión de sentido común. ¿Y O por sea, qué esta crees persona que- no está calificada para este lugar, o sea, y la estás poniendo casi para... Levantártela. ¿O porque te la levantaste? Sí, ¿no? Y eso se ve con todas las cagadas que se mandan todo el tiempo. Es tremendo eso. ¿Y por qué crees eso? ¿Por qué crees que tienes como ese tinte misógino, digamos? ¿El espacio? Sí. Mirá, ¿Mate yo tomás? creo que sí. Yo creo que se balanceó este tema feminista que hubo el 2018, que fue bastante... Yo digo, si bien yo no coincido con el aborto, precisamente con la ley del aborto, pero todo este tema de la lucha feminista así tan fuerte como se dio, viste, como una cosa un poco impuesta, generó como, sobre todo en los varones, noto, una pendulación para el otro lado muy extrema, viste. Y siento que, bueno, que así fue un poco. Encontraron muchos chicos refugio en referentes como Agustín Laje y posteriormente de ahí con Javier Milei. Y ahora se volvió, desde mi punto de vista, y no siendo puntualmente feminista, para mí se volvió una cosa extrema del otro lado que me preocupa y me da miedo. Porque, por ejemplo, ahora ves el streaming Carajo. que hicieron un video de Scary Movie, de una terrible. chica Sí. asesinándola, y es no lo tipo vi. divertido ver cómo se asesina una piba. O sea, Sí, es la intro del programa de Alex Canigia, donde aparece una escena de Scary Movie donde está el asesino serial persiguiendo a una chica y después se saca la máscara y es Alexander Canigia. Y esa es la intro de su programa. O sea, un femicidio, una escena de un femicidio. Muy bueno. Sí, muy lindo, muy... Arre. Pero no puede ir preso, o sea, no lo podemos No sé, poner podría una ser. causa. Y no sé. no sé, a mí me preocupa el hecho de que haya muchos chicos consumiendo eso y que de pronto tipo eso tenga arenga, esté bueno, sea lo cool, ¿me entendés? O sea, no, es grave. Cuando vos planteaste esto y te fuiste del partido, ¿hubo otra gente que tomó la misma decisión con vos o quedaste más o menos Yo fui la sola? primera. Antes de mí estuvo Maslatón, pero en realidad él quería Claro. jugarle la interna a Milei. Mirá. Yo agarré, dije lo que tenía que decir y me fui. O sea, yo no quería estar más. Y después de ahí un montón de gente empezó a hablar. Un montón en provincia de Buenos Aires, en el resto del país, en un montón de lugares. En su momento lo mío se volvió como muy mediático por eso, porque fui la primera y porque además por ser la primera, todo el troll center se vino en contra mío, amenazas de muerte, la diputada Lilia Lemoyne esperándome afuera de un canal. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue? Fui a ¿Con quién A24 te a una peleó? entrevista, iba a salir y ella estaba afuera esperándome. ¿Con más gente o Con solo más ella? gente. ¿Y como qué te salimos- decían algo? Sí, me empezó a grabar. Ella en realidad quería lincharme, pero como salí grabando, o sea, no podía agarrarme con 4 personas, ¿entendés? Entonces, bueno, nada. De ahí fue... salgo grabando y no me hace nada. Pero bueno, yo estuve con custodia por eso. Pero bueno, yo la verdad que estoy muy contenta de haber hablado, digo, porque creo que todos tenemos que hablar cuando nos sentimos decepcionados de nuestros dirigentes políticos, ¿me entendés? Creo que es algo que yo en su momento me pasó a mí, se solidarizaron todas las juventudes partidarias, referentes políticos, etcétera. Pero me parece que estamos en una crisis transversal a los partidos con la dirigencia política y es muy urgente una renovación.
desde mi punto de El vista. tema es si te dejan, porque si el partido que iba a renovar, que ponele que lo único que vos podías combatir desde el peronismo era tipo, che, bueno, ponele que esta cosa de somos nuevos, lo que vos decías, y entendías quizás la indignación de la gente, ahora es como decir, pará, pero si son casta, que digo, Sí, recasta. Guillermo Franco, Scioli, o sea, no podemos decir Tucener. que no hay Caputo. Scioli hace O sea, nada era candidato a presidente por Claro. el peronismo, no lo Sí, puedo sí. creer. ¿Y seguís teniendo conocidos, contacto con gente que esté adentro del Algunos partido? sí, de a poco cada vez van perdiéndole el miedito a Milei y van hablando conmigo, pero en su momento era mucho miedo. ¿por qué miedo? Y tienen miedo, porque Milei es una persona que si vos no tenés, si vos, digamos, tenés alguna diferencia con él o algo a él no le gusta de vos, lo que hace al principio es excluirte. No dejar de responderte los mensajes, dejar de contestarte las llamadas, no importa si sos, no sé, un senador, ¿me entendés? ¿Tuviste contacto con Karina también? Sí, con Karina, con Victoria, Mirá, con Martín Menem, con Diana Mondino. Se habla mucho que Karina en realidad es el que maneja Sí, básicamente totalmente. los hilos de Milei Es así. y es así. Es así. Es ella la que decide todo, la que si algo no le gusta o a alguien no le cae bien, lo corre. No, es que Milei no es una persona con capacidades de dirigir grupos o de lidiar con tareas de ese tipo. Es una persona que se la pasa todo el día como en su mundo, ¿viste? O sea, tenés a alguien, vos decís, Milei te cancela, pero igual no es el que está atrás de las decisiones, es Karina. Sí. ¿Y después quién más? No, y bueno, va variando de acuerdo al entorno que los va rodeando a ellos. Pues decías que es muy verticalista y que no era tan horizontal, digo, me da como ganas de saber, bueno, cómo se organizan entonces. Mal, muy mal, porque claramente no tienen jerarquía, no tienen división de tareas, no hay muy claras las funciones de nadie. Así era cuando era un frente y no cambió mucho ahora que son gobierno, desde mi punto de vista. O sea, todo lo que veo me resuena con lo que vi en el frente, en los manejos. Y Victoria, porque yo siento que... Eso de mucha gente Sí. que vuela, que se va, que echan todo el tiempo, que en realidad tienen diferencias totalmente estúpidas con gente, porque no saben manejar gente, porque son enroscados, rencorosos, no saben sentarse. Caprichosos. Nunca se sientan a hablar las diferencias que tienen con alguien. ¿Entendés? No son capaces Oh, de... no hacen política. claro. Bueno, ahora Pagano ayer salió a putear a quien era a Lemoyne y todos estaban diciendo, che, pero hablen esto por privado y no, van y se saltan todo en público sin hablarse. Y ya debe estar la cosa bastante explotada Sí. porque es un ambiente muy tóxico, es muy feo para militar, o sea, de verdad, no recomiendo a quien quiera iniciarse en política ir a La Libertad Avanza, porque es mucha locura, mucho desquicio, mucha gente loca, es todo eso básicamente. ¿Y por qué locura? Y porque sí, es el perfil de la mayoría de la gente que está ahí, o sea, no sé quién puede decirme que Lilia Lemoyne está bien. O sea, perdón. Pero tiene poder, o sea, yo lo que no puedo creer, Yo lo que pienso creo más es como que- un meme, pero ¿tiene poder adentro? Sí, o sea, o más bien nadie le pone un límite, ¿me entendés? A mí me parece que hay que empezar a llamar las cosas por su nombre. Algo que me indigna mucho del resto de la dirigencia política, que parece que entró en la secta de Milei también, porque está ahí con el miedo, le apruebo la ley, no le apruebo la ley, que es como, ¿vos qué haces con un grupo de psiquiátricos, con un loco, con una persona que no sabe manejar algo? Y nada, o sea, le cortás menos 10 y le vas marcando los límites. Yo no, o sea, empiezo a dudar de la salud mental del resto de nuestros políticos al entrar en el juego de Milei, porque es una persona que, digo, con un poco de sentido común, que yo lo vi al pasar a ser presidenta de la juventud y empezar a trabajar más cerca de él, te vas dando cuenta que no está bien, que ese entorno no está bien, que es toda una cosa inestable, y que eso no puede gobernar un país, y además que no puede gobernar un país tampoco está bien que tenga todo el poder que tiene, y eso puede terminar muy mal, ¿entendés? Y yo creo que el resto de los dirigentes lo saben, pero digo, si vos sabés eso y encima fingís demencia... Claro, ¿por qué te metiste ahí? Claro, o sea, de alguna manera, no solo los que están en su frente, porque hasta ahí te digo que entendería un poco, porque hay que tener cierta convicción para decir, laburé, no sé, 1 año y algo, 2 años, 3 años y me voy, ¿entendés? Como que hay gente que quiere sostener lo que hizo, pero el resto, la oposición, etcétera, votándole todo, o sea, me hago la pregunta por momentos de...
che, o sea, ustedes no estaban tan bien tampoco. O sea, le dan un poco la razón a él cuando decía que había una casta, que toda la cosa, porque llegó un psiquiátrico al poder y tipo, ustedes están jugando el mismo juego que él. Es una Yo locura. una pregunta, cuando hace unos meses vi una entrevista tuya, escuché una entrevista tuya en el Destape, que fuiste a declarar a Comodoro Pi, Manatón Sí. también. Necesito más contexto de eso. ¿En qué causa fue? No, claro, porque yo hice las denuncias Sí. públicas, entonces la justicia electoral lo empieza a investigar a Milei. ¿Denuncias sobre el tema de las bancas? Sobre el tema, sí, de las candidaturas, todo, los favores sexuales, todas esas O cuestiones. sea, hay Mirá. favores sexuales. O sea, yo lo dije en esos términos desde mi Twitter enojada. Lo que hay textualmente o lo que hubo textualmente, a ver, lo que es favores sexuales ocurre en un ámbito súper privado que tipo, yo no puedo ir a la oficina de Milei Y a se grabar. acaba. Claro. O, bueno, no sé, lo de Alberto Sí, está, obvio. está a la luz del día, pero en realidad lo que vimos puntualmente con los chicos de mi agrupación en ese momento fue que, o sea, aparecían mujeres de la nada, los eventos de Milei, los eventos partidarios tenían VIPs. Que vos entrabas con una cintita, etcétera. Vos entrabas al VIP o no entrabas al VIP, era como muy así. Al VIP entraban cierto grupo de pibas Era un boliche. que, De repente. bueno, o sea, que tenían de experiencia política o de títulos vinculados a algo. No, nada, era escort, influencers sexuales, todo ese palo. Que no tengo nada contra eso, pero que nada, como que, ¿qué hacen acá estas chicas? Y de pronto esas chicas, de la nada, pasando por arriba de toda la militancia, ocupando lugares súper relevantes, que vos decís, o sea, un poco de parámetro te pido, criterio te pido, ¿entendés? Porque vos podés hacerte de un harén de escort, si vos querés, en la privacidad de tu casa. Pero después eso, trasladarlo a la función pública, trasladarlo a un frente político, que mal también el frente político, el Estado lo termina financiando, me parece a mí que no da. O sea, no da por una cuestión de sentido común, de criterio, de ética, de un De montón todo de junto. cosas que... ¿Qué pasó con la que causa, tener que entonces? explicar que está mal me parecen... ¿Cómo? ¿Qué pasó con la causa entonces? ¿Cómo procedió? Y la causa la ¿Quiénes archivaron. declararon? Claro. ¿Viste? Es como Oropi. Claro. Yo igual fui con todo, aporté todo. También le dije a la justicia que archive mi declaración porque cuando yo fui a declarar me dijeron, no, porque no hagas como hacen todos los demás que vinieron a declarar, que lo postearon en sus redes. Respeté la justicia, le dije que archiven mi declaración. No archivar de archivar, de dejarla fuera de cosas, sino archivarla de que quede en secreto, digamos, ¿viste? En reserva. Nada, la cosa es que después no pasó nada. Y eso que yo le escribí varias veces al secretario de fiscal, che, ¿qué pasó con esto? Avanza esto, mirá que hay más personas que quieren declarar, tengo 10 personas que quieren ir a declarar. Nada, nada, nada. Hasta hoy lo que hicieron fue archivar, quedó ahí y bueno. Recién mencionabas que cuando empezaste a mostrar tus diferencias con el espacio, te lincharon, básicamente, virtualmente recibiste amenazas. ¿Vos tuviste contacto con el Gordo Dan o con este armado de redes que tienen? Sí, los conocí de cerca, pero nada, una experiencia horrible, o sea, son gente horrible, o sea, son ¿Por gente qué? muy horrible. Y no, porque son bravucones, que te hacen bullying, que se burlan de boludeces, que son re tontos, pero que a la vez son re malvados, es como... eso que ven en Twitter es lo que son en la vida. Ay, mi única esperanza era que fuese algo como performático. Un personaje, ¿viste? Sí. No. ¿Son así No. en la vida real? Sí. Sí, Y se sí. manejan así en la política, decís también. Sí. Y son capaces de cualquier cosa porque no tienen ningún criterio de nada. ¿Qué influencia pensás, porque ahora ya Creo no que estás más adentro? violentos son, más disfrutan. O sea, como que más se ríen o más, más grosos se sienten. ¿Qué influencia o qué poder que pensás que tienen dentro del partido? Porque se habla mucho de que el Gordo Dan echa gente, qué tan Y qué tan mucha, posibilidad- porque son chicos con mucha ambición de poder, con mucho maquiavelismo y obviamente que no me sorprende que se operen entre ellos, que saquen gente, pues siempre fue un frente muy caníbal, donde todos se matan entre todos y no me parece como algo raro que el Gordo Dan, además, que tenga tanta influencia, porque de alguna manera expone gente, la escracha, la hace quedar mal, ¿viste? Tiene un manejo complicado. Creo que como generación después, en unos años, nos vamos a encontrar con el desafío de tener esos dirigentes. Ay. O sea, es una paradirigencia. Y sí, o sea, ellos manejan muy bien
el tema de que hoy en día la democracia se ve súper afectada por las redes sociales y apelan a los sentimientos más bajos, ¿me entendés? O sea, de las personas. Y con eso van arrastrando masas. Porque claro, un pibe de 15 años ve eso y le encanta reírse del débil y burlarse y qué sé yo. Y lo que empezó siendo memes de las feministas que no se depilaban, terminó siendo, ¿me entendés? Una cosa de amenazar, de perseguir, de te vamos a buscar, o sea, ¿entendés cómo fue volviéndose una cosa totalmente extrema? Empezó con algo pequeño y terminó en... ¿Cuántos son realmente ese núcleo duro de personas que están con esa ideología tan marcada o tan violenta? No, son muchos. ¿Son muchos? Son muchos. Y son muchos. Son... A ver, están las granjas de trolls, obvio. ¿Cómo funcionan las granjas? Yo, de pisar las granjas de troll, no las pisé. Conocí quienes estaban con eso, que son claramente estos tuiteros. Y Santi Caputo, que estuvo en las sombras mucho tiempo y ahora empezó a mostrar la cara. Pero a mí creo que me parece lo peligroso es que aparte tienen un ejército de pibitos que se sienten empoderados por estar con ellos y laburar con ellos y qué sé yo, y que obviamente les pagan. Entonces nada, tienen mucha gente y aparte radicalizada mentalmente, ¿entendés? O sea, te das cuenta, la radicalización es, viste, como un sesgo psicológico que se va generando. Y yo creo que lo peor de este frente, que empezó siendo un grupo de pibes tomando chocolatada que no se ponían de acuerdo en dos cosas. Ese inicio es espectacular. Me encanta, lo dije, el Génesis, sí. Sí, literal. Ahora hacer un frente político que nada, que lo que tiene es un sesgo de que Milei es la verdad. Y ahí ya dejó de ser liberalismo, dejó de ser cualquier cosa, pasó a ser una secta. Porque cuando vos crees que tu líder es el salvador del país y es el que merece toda la pleitesía y ningún cuestionamiento de ningún tipo, y viste que el jabo y toda esa cosa, y estás en una secta, querido, porque no puedes ser objetivo. Y todos los memes que hacen de Milei Chad y todas esas cosas. Con inteligencia artificial, viste, Milei musculoso. Pero es muy raro también, porque realmente el tipo todavía no les dio nada, o sea, no hubo... Tipo, lo aman desde antes que... Es puro marketing. Sí. Es puro marketing y la verdad es que es un poco triste, pero también es real en nuestra época. La política es, lo digo como estudiante de publicidad, 100% es marketing. O sea, tristemente, o sea... en el siglo pasado, viste, los debates se daban en unidades básicas, se daban en ese tipo de cosas y ahora en esta época se dan en space de Twitter. Ni siquiera son foros. debates, simplemente son insultos constantes. No existe tal o sea, debate. la dinámica generacional esta va a haber que ver qué hacemos, porque aparte los cambios ocurren súper rápido, a una velocidad... cómo se viraliza todo, genera también un descreimiento de la política, en lo cual esta manera en la que ellos hacen política con las redes sociales profundiza ese descreimiento de la política. O sea, ya las redes sociales son un problema para la democracia, pero el hecho de que ellos lo usen todo el tiempo para exponer mugre, exponer esto, exponer lo otro, pero de manera burda, ya sin fundamento, etcétera, va socavando cada vez más el sistema democrático. Creo que eso es lo más grave de todo esto, porque están bancando un tipo, si te das cuenta ya hoy, están bancando un tipo que no es muy democrático. No. ¿Entendés? Y está totalmente justificado. ¿Por qué? Porque el Twitter, porque lo dice acá, lo decimos allá, me siento cool retuiteando esto, porque la derecha y toda esa cosa que se podría dar de este lado también, digo... Suponete el otro extremo, súper izquierda, progresismo, etcétera. Empezás a justificar todo porque hay un montón de gente que se siente re Chad, tipo, tuiteando así, ¿entendés? Basado. Y empieza así toda una horda de gente y no sirve, ¿entendés? Porque en definitiva la democracia siempre es diálogo con el que no te gusta, pero termina siendo. Y creo que eso no lo hemos perdido como generación, no lo estamos teniendo, no lo estamos alcanzando y no estamos teniendo esa conciencia de qué importante es el diálogo, ¿entendés? Vos tuviste un cruce con Romo, creo que lo tenemos por acá, pero por Twitter me acuerdo, que él se adjudica haberte echado. ¿Cómo fue tu relación con él o
en qué se basaba para decir eso. Mira, con él siempre me llevé mal, así como con Marra. Y no deben ser ¿Lo personajes conociste muy en persona? amorosos. Sí, lo conocí en persona, obvio. Siempre fue un tipo soberbio, un tipo con mucha ambición desmedida y oscuro, ¿viste? Ahí Siniestro. vamos a estar viendo el tweet. La que Dios me libró. Dios no te libró de nada, te eché yo personalmente porque sos una bueno. Para él Romo Es un diputado, es chico. diputado. Comportate Es un poco diputado. mejor. No, yo creo que hay un temita ahí. O sea, Romo siempre fue muy competitivo y bueno, yo logré cosas que por ahí él hubiese querido, como ser presidente de la juventud, Mirá. etcétera. Un odio, ¿viste? El tipo mastica odio hacia la vida, es así. Y vive en esa, siempre. Y bueno, lo que dice ahí es mentira. O sea, yo me fui por voluntad propia. Y además plantaste denuncias. O sea, no Claro, tiene o sea, sentido cuando lo que me está- fui me hice cargo, me comí los palos y él estaba con todo el troll center masacrándome y sabe muy bien que él mejor que nadie, porque, a ver, yo me voy, nadie había hablado nada mal de Milei, nadie había hablado nada mal del frente y cuando yo me voy empieza como a descalibrar todo, ¿entendés? Todo el frente, porque claro, yo empecé a ventilar muchas cosas que no fue de manera consciente, porque no pensé que se iba a hacer tan viral, ¿me entendés? Y Romo entró ¿cómo te puedo decir? O sea, en quiebre psicológico él también, porque imagínate, todo su troll center no sabían qué hacer, no sabían con qué darme, me daban con una cosa, me daban con la otra. Hicieron de todo, pero de todo. Leí cada cosa en Twitter de mí y yo estaba en el mood de, o sea, me resbala, y era como, no, ¿cómo le damos a esta mina? O sea, ¿con qué le damos? Porque ellos lo que buscan es quebrarte psicológicamente, todo el tiempo. Y como yo ya sabía, Claro. a mí me Claro, resbalaba. yo lo había Claro. vivido desde adentro. Claro, lo viví desde adentro y en silencio durante 2 años, 1 año y medio. Para mí, digamos, o sea, lo que ellos me podían hacer era algo mucho más exponencial lo que yo ya había vivido antes. Y en silencio. Y esta vez, o sea, de alguna manera estaba muy expuesta. Entonces era como, no me puedes tocar, ¿entendés? Ellos buscaron la vuelta y no lo lograron. Y bueno, hasta hoy creo que no lo logran. Mila, en un momento, puede ser que hace poco tuviste como un momento de confusión donde te confundieron con Cami Mayans. Sí. ¿Cómo fue eso? A ver, Ahí lo estamos viendo. ahí lo vamos a ver, ahí está. Sí, no. Una locura. Que hay un tuit Y que la dice: bolsa- ni la bolsa de Japón cayó tan bajo como Cami Mayans porque apareces vos almorzando con Malatón. Sí. Es buenísimo, O sea, que te igual, el confundieron a vos con almuerzo Cami de Cami Mayán con Malatón. Claro, o sea, esa foto es de cuando estaba en el frente de Milei, o sea, viejísima. Y igual, tipo, es re linda Cami Mayans, o sea, que me confundan con ella, todo bien. Pero nada, fue muy gracioso, o sea, se hizo recontra viral y la gente pensaba que yo era Cami Mayans, o sea, Excelente. Bueno, eso es una buena fake. es una buena última. fake, Sí, es una salió muy bien. buena Fue fake. divertida esto, sí. Bueno, muchas gracias por No, venir, gracias Mila. a ustedes. Hermoso. Bueno, gran invitada.